El romanticismo musical fue un periodo histórico que transcurrió entre los años 1800 y la primera década del siglo XX. Fue precedido por el clasicismo y le siguió el impresionismo. Este movimiento cultural nació en Alemania y en Inglaterra a finales del siglo XIX como un movimiento en contra de la ilustración y del neoclasicismo, dándole prioridad al sentimentalismo, que es la principal característica de este movimiento cultural. También es importante resaltar que durante este periodo aparecen los primeros conservatorios y que las ideologías de las escuelas, principalmente la rusa, la francesa y la alemana, estaban bastante divididas entre los conservadores y los innovadores. Esto dio inicio a lo que históricamente se conoce como la Guerra de los Románticos. El romanticismo, al igual que otros periodos, estuvo dividido en tres etapas: el romanticismo inicial, el romanticismo pleno y el romanticismo tardío. Durante estas tres etapas hubo compositores, músicos y artistas que resaltaron por su virtuosismo en la música. Entre estos encontramos a Niccolò Paganini, mejor conocido como el violinista del diablo. Paganini fue un compositor italiano y hasta el día de hoy se considera uno de los virtuosos más importantes con el violín. Él se ubica entre los máximos representantes del movimiento instrumental del romanticismo. Se considera que fue un virtuoso porque dominaba en el violín, que era su instrumento principal, técnicas extraordinarias y muy novedosas e innovadoras para la época. Paganini desde muy pequeño comenzó a estudiar música con su padre, quien lo maltrataba y lo azotaba, obligándole a estudiar más de 12 horas diarias. Esto aparentemente le causó deformaciones en las manos, aunque según investigaciones se dice que él tenía síndrome de Marfan. Esta es una enfermedad que causa deformaciones principalmente en las extremidades, por lo que las manos del violinista eran delgadas, largas y extendidas, podían llegar a medir aproximadamente 45 centímetros. Todo esto aportó no solo a que su técnica fuese tan única y complicada, sino que naciera la leyenda de que había hecho un pacto con el diablo para poder tener habilidades casi sobrehumanas para la época. Además de que su apariencia era un poco siniestra por esta enfermedad. Desde muy joven, gracias a sus habilidades y su talento, comenzó a dar giras por toda Europa y así conoció músicos importantes de aquella época como lo eran Héctor Berlioz y Franz Liszt, quien más adelante se inspiraría en Paganini para escribir sus propias composiciones y hacer transcripciones al piano. Ejemplo, La Campanella. Desde 1805 hasta 1813, Paganini trabajó como compositor y director de orquesta en la corte de María Elisa, princesa de Lucca y Piombo, hermana de Napoleón. Luego de esto, continuó sus giras por toda Italia. Un dato curioso acerca de Paganini es que él no solía escribir sus composiciones, ya que tenía mucha facilidad para la improvisación y en sus conciertos era muy espontáneo. Esto provocó que los músicos no solo asistieran a sus conciertos para verlo y escucharlo, sino que también durante este tiempo se dedicaran a hacer transcripciones de todo lo que Paganini interpretara. Esto era contraproducente, ya que después los vendían de forma ilegal y otros compositores se robaban sus obras. Entre las innovaciones más importantes que introdujo Paganini en la técnica del violín, podemos resaltar el empleo excesivo de la cuarta cuerda en las notas agudas, el uso de los armónicos naturales, artificiales, simples y dobles, los pizzicatos con la mano izquierda, las combinaciones de canto con el acompañamiento de pizzicato de mano izquierda, los trinos en octavas, trinos en unísonos, la imitación de instrumentos y la imitación de dos o más voces con diferentes tesituras. Además del violín, también dominaba y componía para otros instrumentos como mandolina, guitarra, piano, viola y fagot. Sus obras incluyen 6 conciertos, varias sonatas,
200 piezas en las que involucra la guitarra, más de 20 obras, dúos y cuartetos para varios instrumentos, y los 24 caprichos para violín, que son una de sus obras más conocidas, sobre todo el capricho número 13, conocido como La risa del diablo, y el capricho número 24. Casi al final de su vida, Paganini decidió dejar de dar giras por Europa y abrir un casino, pero este llegó a la quiebra y tuvo que vender la mayor parte de sus pertenencias. En cuanto a su salud, esta nunca fue buena y fue empeorando por el alcoholismo. En 1819 le diagnosticaron tuberculosis y tiempo después tuvo 2 ataques de hemoptisis. Y llegando ya casi a su muerte 2 años antes, le diagnosticaron afonía crónica. Aparte de eso, también se medicaba con mercurio porque sufría de sífilis. En 1840, Paganini se encontraba muy débil en la casa del presidente del Senado, por lo que el obispo de Niza envió a un sacerdote para que le diera los últimos sacramentos, pero él pensó que era demasiado prematuro y se negó. Tiempo después, el 27 de mayo de ese mismo año, sufrió una hemorragia interna y falleció. Debido a que se negó a recibir los últimos sacramentos y por su reputación de hereje, se le prohibió que su cuerpo fuese enterrado en Tierra Santa, por lo que lo embalsamaron y lo guardaron en el sótano de la casa donde había muerto. Existen muchos rumores acerca de Paganini por sus habilidades extraordinarias, por su personalidad y apariencia excéntricas. Los más conocidos es que utilizaba velas en los conciertos y sal, y que solía aparecer una figura demoníaca detrás de él, pero esto era parte del espectáculo para causar conmoción. También se sabe que solía romper las cuerdas de su violín a propósito, pero tenía la facilidad de tocar hasta con una sola cuerda sin parar. También se rumora que fue arrestado varias veces por supuesto homicidio, ya que se decía que asesinaba a sus amantes para hacer las cuerdas de sus violines con sus vísceras. Tenía 5 violines en su colección, 2 Stradivarius, 2 Amatis y su favorito, que era un Guarnerius y se llamaba Il Canone. Este aún se preserva en un museo de Génova después de que su hijo Aquiles lo donó a la ciudad.